El apóstol San Pablo, que sufrió de tantas maneras, de lo cual nos habla él mismo en la primera lectura de la misa de hoy, distinguía muy bien entre lo que son sufrimientos ocasionales y sufrimientos permanentes. Un sufrimiento ocasional es, por ejemplo, una persecución como las que él vivió, las que él padeció. Nos dice en el texto de la primera lectura que 5 veces lo sometieron sus compañeros de raza, sus hermanos judíos, lo sometieron a una tortura espantosa que se llamaban los 39 azotes. La idea que tenían aquellos judíos era que un ser humano, si se le daban 40 azotes, tengas en cuenta que eran azotes brutales, hasta reventarle la piel a la persona y sacarle sangre, si se le daban 40 azotes, moría. Por eso estaba prohibido en la ley de Moisés dar más de 39 azotes. O se llama esa tortura los 40 azotes menos uno. Y el apóstol Pablo fue sometido 5 veces a esa tortura. Pero esa es una tortura que sucede en un determinado momento y termina. Pero hay una carga de la que él nos habla, que es una carga permanente. Y es otra forma de martirio, es otra forma de entrega. Y de eso quiero hablar hoy. Pablo lo llama la preocupación por todas las iglesias. La palabra iglesia en este contexto hace referencia a una comunidad cristiana. Nosotros tal vez hablaríamos hoy preocupación por todas las comunidades, comunidades de fe, comunidades cristianas. Tal vez incluso cabría relacionarlo con lo que son las diócesis en nuestro tiempo. Pero lo que quiero destacar es que Pablo sufre por esa realidad de estas comunidades. Y es un sufrimiento que él lo describe como cotidiano, es el sufrimiento de cada día. Cada día él está padeciendo, cada día está sufriendo. No todos los días lo estaban azotando, no todos los días fueron días sin comer, ni todas las noches fueron noches sin dormir. Pero hay una carga, hay un dolor que no se aparta de Pablo, que no es ocasional sino permanente. Y ese dolor es la preocupación por todas las iglesias. Descubramos, hermanos queridos, en qué consiste este dolor y descubramos el mérito que tiene. Porque a veces uno puede pensar que solo tiene mérito aquel que sufre, por ejemplo, azotes o cárceles. Y muchos de nosotros tal vez no hemos pasado por esas experiencias. Solo Dios sabe si tendremos que sufrirlas. Y si ese va a ser el caso, que Él nos dé la fuerza, que Él nos dé la fortaleza. Tal vez nosotros no tendremos que pasar por esos sufrimientos que he llamado aquí ocasionales, pero sí que estamos llamados a participar de ese dolor particular de Pablo, ese dolor que se manifiesta en la preocupación por todas las iglesias. ¿Qué clase de dolor es este? Es el dolor de la caridad. Es el deseo de que el plan de Dios se realice en la vida de una persona. Es el deseo de que esa persona sea renovada, sanada, iluminada, guiada por Dios. Todo parte de una palabra fundamental y esa palabra es peregrinos. Somos peregrinos. Somos caminantes. La vida cristiana es un camino, un largo camino. Y ese camino, pues tiene subidas y bajadas. Y podemos decir que la norma general es que muchas personas, me incluyo por supuesto, avanzamos y retrocedemos. Avanzamos otro poquito y retrocedemos tal vez más.
Subimos y bajamos, avanzamos y retrocedemos. Y eso duele. Y para que entendamos ese dolor, miremos lo que ha sucedido en algunos países. Yo pienso en ese país al que llamo con amor mi madre patria, es decir, España. La lista de santos, verdaderos colosos de la fe, de la sabiduría, de las misiones, la lista de santos que tiene España es como para deslumbrar al resto del mundo. Estamos hablando de místicos como Teresa de Jesús, como Juan de la Cruz. Estamos hablando de fundadores de órdenes religiosas como San Ignacio de Loyola, como Santo Domingo de Guzmán. Estamos hablando de doctores de la Iglesia como un San Juan de Ávila. Estamos hablando de misioneros ilustres, verdadera referencia para la Iglesia de todos los tiempos, como un San Francisco Javier. Creo que es difícil encontrar una dimensión de la santidad que no se haya vivido en España. Y mira lo que es España hoy. Mira las leyes que se están aprobando. Mira el gobierno que tienen. Mira en dónde están. Y dime si no se siente dolor. Pero no es simplemente dolor porque haya pecado, que por supuesto es lo principal, pero no es solo eso. Es aquello que dice el libro del Apocalipsis. Mira de dónde has caído. Mira que el mismo país que nos regaló un San Juan de Ávila, una Santa Teresa, un San Juan de la Cruz, un San Ignacio y tantos otros, ese mismo país, mira en lo que está, mira las leyes que aprueba, escucha las risas satánicas de los que están felices porque se ensanchan las oportunidades de abortar. Mira el descaro, la obscenidad, el cinismo en tantos. Ahora, mi país no es que esté mejor, por supuesto, sino que es que estoy destacando a España por el número y la altura de santidad de tantos españoles y españolas. Entonces ese es el dolor. No es solo el dolor del pecado, es el dolor del retroceso. Es el dolor de la fragilidad, de la miseria humana. Y eso que vivió San Pablo también estamos llamados a vivirlo nosotros. No debemos quedarnos simplemente criticando el desastre del camino sinodal alemán. Hay que sufrir. Y que el sufrimiento de nuestro corazón se vuelva penitencia por esos hermanos. La gente está abandonando la Iglesia Católica en España, pero mucho más en Alemania. Es que estamos hablando de cerca de 500.000 de personas que se alejan, que se van de la Iglesia en un año. Si eso no nos duele, ¿podremos decir que amamos a Cristo? Si eso no nos duele, ¿podremos decir que somos discípulos de Cristo y que de alguna manera somos seguidores de San Pablo? Yo creo que no cabe ese lenguaje ahí. Así que ese dolor, que es el dolor de amor, por ver tanta fragilidad, por ver tanta incoherencia, por ver tanto retroceso, por ver tanta incertidumbre en la siembra y en el crecimiento de la fe, todo ello tiene que movernos a oración y tiene que movernos al llanto y tiene que movernos a conversión y tiene que movernos a penitencia para que otra vez reverdezcan y den abundante fruto estos países, estas culturas, estas regiones, estas familias, estas personas en las que hemos visto tan grande la obra de Dios. Amén.